El primer lustro de la década de los 70 estuvo marcado por protestas y marchas estudiantiles que buscaban abrir el camino en el país para una auténtica democracia. Mi padre trabajaba en la Universidad Nacional y por lo tanto la actualidad del país se comentaba en casa desde el desayuno hasta la cena. Mi madre y él conversaban y discutían los diversos avatares de un lustro que aún se caracterizaba por su sano espíritu contestatario. Mientras tanto, yo iba creciendo y modificando mi aspecto físico. Había dejado de ser el pequeñuelo inquieto e inseguro que andaba de un lado para el otro, con los bolsillos llenos de bolas de cristal, y me había convertido en un muchacho fornido de huesos anchos y gruesas piernas que repartía su tiempo entre los libros y los deportes. Sin embargo, algo vino a ensombrecer ese cambio en apariencia tan positivo y saludable. La visita de una presencia fantasmal que hizo pedazos mi cerebro y lo hundió en un terror psicológico que era mucho peor que la enfermedad física, que ya había logrado superar. Se trató de una niebla que fue apoderándose de mi mente en silencio y que me llevó hasta el extremo de sentir pánico de mí mismo. No sé si fue una consecuencia tardía de los meses que estuve al borde de la muerte o de una predisposición genética a la psicosis. Existían antecedentes serios en mi familia. Lo cierto es que nunca hasta entonces había conocido yo el más siniestro de los sufrimientos, el de verse poseído por fuerzas extrañas que desvanecen la identidad. Una cosa es el dolor físico, el de la materia, y otra muy distinta el horror de verse en el espejo y reconocer allá, al otro lado del cristal, la sonrisa perversa de nuestro peor enemigo. Todo comenzó de improviso, sin preámbulos ni introducciones. Un buen día estaba solo en el parque del barrio jugando baloncesto y de pronto sentí que la cabeza se me estaba elevando, como si alguien estuviera abriendo una gigantesca botella cuya tapa fuera mi cerebro. De inmediato me llegaron imágenes terribles de calles miserables y seres humanos arrojados en los rincones soportando el hambre y la pobreza más extrema. ¿De dónde salían esas personas? ¿Qué lugar era aquel? ¿Por qué imaginaba yo esa escena devastadora? No lo sé, era como si me hubieran cambiado las coordenadas espaciales y yo, sin saber cómo, hubiera despertado en otro lugar. Me arrodillé en la cancha y apreté mi cabeza con las dos manos. El ataque no desapareció. Sentí entonces la necesidad de buscar afuera, en la realidad exterior, un sitio que concordara con lo que estaba viviendo adentro, en la realidad interior. Caminé hasta la carrilera y me arrojé en la parte trasera de la estación del tren. Entre maderos sucios e inmundas piezas de metal, la estación era una casa antigua y desvencijada, en cuyo interior solían vivir familias humildes de obreros y albañiles contratados por el Estado. En medio del ataque veía yo gente arrastrarse por entre las basuras, como roedores buscando desperdicios. Allí me cogió la noche, sudoroso, alucinado, escondido entre los bloques de madera que se usaban para reparaciones a lo largo de la línea del ferrocarril. Y así como llegó el ataque, se fue. De repente desapareció la niebla. Pude ver de nuevo la realidad y recobré el dominio de mí mismo. Las primeras preguntas fueron: ¿qué estaba haciendo yo allí, ocultando
medias y metiéndolas junto con los guayos en una mochila. Me despedí de mi madre y salimos a la calle a encontrarnos con los otros amigos que conformaban el equipo. El partido fue una lucha a muerte, una contienda donde se pusieron en juego nuestras rivalidades con los habitantes del otro barrio. Las marcaciones estuvieron cerradas, estrechas, casi hombre a hombre. Se jugó fuerte metiendo la pierna a fondo, cometiendo faltas constantemente de lado y lado, apretando al contrario para que se diera, se desconcertara, abriera los espacios y permitiera una anotación, pero ninguno de los dos equipos cometió errores y el primer tiempo concluyó 0-0. Las barras animaban, gritaban y respaldaban a los suyos con entusiasmo y euforia. Bruno nos reunió en el entretiempo y reestructuró el plan de ataque. Tenemos que buscar el gol como sea, nos dijo con el rostro cubierto de sudor. Gómez comentó, si anotan ellos primero, se crecen y nos jodemos. Exacto, dijo Bruno, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a subir más hasta abrir esa defensa. Pero tenemos que tener cuidado atrás, anotó Eliseo, nuestro portero. Hay que correr riesgos, siguió Bruno. Si metemos el primer gol, los tipos se descomponen, comienzan a desajustarse y ahí son nuestros. Vamos a hacer lo siguiente, me señaló con el dedo índice. Tú vas a subir y a bajar conmigo todo el tiempo. Cuando tengamos la pelota subes a apoyar el ataque y luego te regresas enseguida a cuidar tu posición atrás. Tampoco podemos dejarles huecos muy grandes. Listo, dije asintiendo con la cabeza. Subes por el centro acompañándome, jugando conmigo, ¿me entiendes? Sí, claro. Vamos a romperlos por la mitad. Si alguno de los laterales queda libre, le pasamos el balón para que patee. ¿Entendido? Todos asentimos. Pusimos las manos unas sobre otras y gritamos: ganar o morir. Seguí las instrucciones de Bruno al pie de la letra. Tuve que exigirme al máximo para ir arriba y luego como un rayo bajar a cerrar la defensa. Bruno jugaba como un león, abriendo camino por el centro, pasando la pelota con agilidad sorprendente, pateando al arco cada vez que veía un espacio libre, por mínimo que fuera. Estábamos bien de estado físico y por eso decidimos apretarlos hasta hacerlos reventar. A los 20 minutos del segundo tiempo avanzamos con Bruno por el centro haciendo una pared. Llegamos al área y decidí probar suerte. Pateé a la mano derecha del arquero un tiro alto, en toda la cruz, y el balón rozó el travesaño y entró. Nuestra barra celebró entre gritos y aplausos. Nos abrazamos en grupo en el medio campo y Bruno nos dijo: ahora concentrados, sin cometer errores, vamos a aguantarlos. En efecto, se nos vinieron encima enfurecidos, en desorden, repartiendo patadas como animales. Golpearon violentamente a Gómez en el muslo y el árbitro sacó la tarjeta roja y expulsó al infractor. Ahora tenían un jugador menos. Bruno aprovechó la ventaja, se fugó en un contragolpe por la línea derecha y les anotó el segundo gol. Las barras se levantaron y aullaron al borde del delirio. Uno de los defensas de ellos, un muchacho alto que apodaba Simio, empujó a Bruno buscándole camorra. Fue entonces, lo recuerdo bien, que sentí de nuevo el ataque, la niebla que ingresaba en mi cerebro y oscurecía el mundo a mi alrededor. Sentí un miedo tremendo de que los demás fueran testigos de la extraña transformación de la que era víctima, que me vieran enajenado, frenético, viendo alucinaciones irreconocibles. Fue tanto el miedo que decidí actuar para esconder lo que en realidad me estaba ocurriendo. Me le fui encima al simio y le metí un cabezazo en plena nariz. El ruido del hueso al romperse no me detuvo. Le metí un rodillazo en el estómago y lo rematé con un puñetazo en el mentón. El simio quedó inconsciente en medio de la cancha y se me armó la grande. Los dos equipos nos enfrentamos en una batalla campal donde las patadas y las trompadas iban y venían, cortando el aire de la noche y dibujando figuras complejas en el piso de cemento del parque donde se llevaba a cabo el torneo. Yo estaba combatiendo en realidad contra mí mismo, contra el misterioso efluvio mental que había empezado a tomarse mi cerebro desde esa misma tarde y que buscaba expulsarme de mi cuerpo y mandarme afuera, al mundo de la nada.
por eso golpeaba con ira desesperado, atravesando el campo como un salvaje en medio de una guerra tribal en los árboles de la prehistoria. La policía llegó, nos separó y nos introdujo esposados en 2 camionetas. Yo estaba tranquilo porque el ataque ya había desaparecido y nadie había notado nada raro, excepto, claro está, mi excesiva agresividad con los de la cuadra china y estar en camino a una comisaría de policía con mis amigos a los 16 años. No me parecía una experiencia tan desagradable. Además, según recordaba, nuestra superioridad en la pelea había sido evidente y el enemigo había quedado hecho pedazos y bien apaleado. Así que me recosté al fondo de la camioneta y esbocé una sonrisa de satisfacción. Nuestros padres nos sacaron de la estación de policía cerca de la medianoche. Como es de suponer, tergiversé los hechos y presenté al simio como un monstruo que había agredido a Bruno con perversas intenciones. Cité la patada alevosa que había buscado romperle la pierna a Gómez y dejarlo cojo de por vida, y repetí 1000 veces que habíamos tenido que defendernos de esa horda de psicópatas y maleantes que deseaban asesinarnos a golpes. Mi padre se quedó mirándome con cara de jovencito, no me creas imbécil, y me dijo con sorna: los hechos constatan lo contrario. Los que parecen una pandilla fugada de una clínica psiquiátrica son ustedes. Varios de los muchachos de la cuadra china tuvieron que ser llevados primero a un centro de salud para que los atendieran. ¿Sí?, dije con evidente alegría. No seas descarado, tendré que hablar con los padres del joven al que golpeaste para que no coloquen una demanda contra ti. ¿Una demanda? Por las lesiones personales. Pero si ya te dije que él empezó la pelea. Un empujón en fútbol es normal y no es lo mismo que fracturarle a alguien la nariz y romperle 2 costillas. ¿2 costillas? Eso era música para mis oídos. Recibirás por esto un castigo ejemplar. ¿Me vas a castigar por defenderme? Hablaremos de esto mañana. Llegamos a casa y me fui a mi cuarto a dormir. Estaba exhausto, no tanto por el partido, sino por la descarga de nervios que había implicado la repetición del ataque. Aunque estaba preocupado y tenía varias ideas dándome vueltas en la cabeza, el cansancio me venció y entré en un sueño profundo. Mi padre cumplió su promesa. Tuve que pintar la fachada de la casa y después la parte interna, tanto el primer piso como el segundo. Con eso colaboré en parte con los gastos de atención médica que mi padre había tenido que cancelarle a la familia del simio. Durante varias semanas mis amigos y yo tuvimos prohibido acercarnos a la cuadra china. Buscaban nuestras familias con esa medida de evitar un nuevo enfrentamiento. Debo admitir que lo peor fue tener que hablar con Bruno a solas, sin testigos. Los del equipo me habían bautizado el Loco Tafur, ese es mi apellido, que con el paso del tiempo se produjo solo a El Loco, puesto que creían ellos que la golpiza que había recibido el simio solo podía propinársela a alguien que estuviera mal de la cabeza. No estaban muy lejos de la verdad. Pero Bruno era diferente, más astuto, más intuitivo, más inteligente para penetrar en la interioridad de los demás, y me conocía desde que éramos niños. Por eso, eludir sus preguntas no fue fácil. ¿Por qué actuaste así?, me dijo al día siguiente de la pelea mientras conversábamos en la barda de mi casa. El tipo te agredió de mala manera. Fue un empujón. Me enfurecí. ¿Estás seguro? No lo pude evitar. ¿No es otra cosa? ¿Qué quieres decir?, dije mirando el pavimento de la calle. ¿No me estás escondiendo nada? ¿Cómo así? ¿No hay una razón oculta en todo esto? No sé de qué me estás hablando. Yo te conozco desde que eras pequeño. Lo sé, dije interrumpiéndolo. Déjame terminar. Yo sé cómo son tus estados de ánimo, cómo actúas, lo inteligente que eres en el colegio. Conozco tu sentido de la solidaridad, tu lealtad, tu pasión por el deporte y por otro lado reconozco tus miedos, tus angustias, tus límites. Bajé la cabeza. Ese era el Bruno al que yo más miedo le tenía. Él continuó. Lo que quiero decirte es que no solo sé qué piensas, qué te gusta leer, qué películas te entusiasman. No solo eso, conozco también tu carácter, tu manera de comportarte ante determinadas circunstancias. Lo sé, Bruno. Por eso somos tan amigos, admití. Estoy seguro de que tú no habrías iniciado semejante gresca solo por un empujón. No sé qué me pasó, ya te lo dije. Estabas raro desde las horas de la tarde. Suspiré.
Me sentía como un asesino ante un inspector astuto y experimentado. Dime la verdad, ¿qué te sucedió ayer? No lo sé, me sentí extraño, raro, como si no fuera yo mismo. ¿No habías bebido? Negué con la cabeza. ¿Probaste alguna droga? No. ¿A qué le atribuye semejante cambio? No sé, no tengo explicación. El inspector decidió dejar que el psicópata descansara. Me voy. Me dio la mano y se la estreché. Le dije con voz afectuosa: nos vemos mañana. No pude decirle a Bruno que me había sucedido porque yo mismo lo desconocía, porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo en mi cabeza. A partir de entonces comencé a investigar, a preguntar, a buscar una respuesta para esta extraña conducta de una personalidad que de pronto se desdobla en otra. Me acerqué a Mariana, mi profesora de literatura, y le expliqué que deseaba escribir mi trabajo final sobre el tema de los dobles de personajes que se duplicaban creando un ser independiente. Muy interesante, Tafur, me dijo Mariana. ¿Usted qué me recomienda? Es un tema fascinante. Puedes comenzar a leer a Poe, el gran mago de los desdoblamientos. En varios de sus cuentos, los protagonistas son atrapados por fuerzas mentales de sí mismos que ellos desconocen. Parecía una descripción exacta de mi problema. Creo que debes empezar a leer Berenice y William Wilson, el doble interior y el doble exterior. Anoté en mi cuaderno los nombres de los cuentos. No olvides consultar una buena biografía de Poe. Su obra es un reflejo de lo que padecía él mismo. ¿Sufría de desdoblamientos de personalidad?, dije intrigado. Peor que eso, lee la biografía completa. Abajo de los títulos de los cuentos escribí: ojo, consultar biografías sobre el autor. Luego debes leer Wakefield, de Nathaniel Hawthorne. Es otro norteamericano contemporáneo de Poe. ¿Me repite, por favor? Ella deletreó tanto el nombre del relato como el de su autor. Dijo: es la historia de un hombre que es expulsado de su vida en un juego con su propia conciencia y arrienda una miserable habitación en una calle vecina y allí vive 20 años. Te va a encantar, vas a ver. Yo estaba deslumbrado, deseoso de empezar a leer cuanto antes. Finalmente consigue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Hice alusión a él en clase, ¿recuerdas? Sí, claro. Es un texto clave para tu trabajo. Es el gran tema de la negación de la identidad, el hombre y la bestia, Dios y Satán, el bien y el mal. Escribí todo lo que ella dijo, metí mis lápices y mis cuadernos en la mochila y le agradecí con vehemencia. Gracias, Mariana. Le aseguro que leeré los 4 relatos. Le estreché sus manos entre las mías. Si necesitas más textos, avísame y vamos pensando en otros autores. Mil gracias. No hay de qué. Lo primero que hice fue leer la biografía de Edgar Allan Poe. Me pareció increíble tanto abandono, tanto desamparo. Me conmovió su alcoholismo recurrente, su afición al laudano, su atracción irracional por la muerte. El culmen de la tristeza lo sentí cuando se enamoró de su prima impúber, retardada mental y cataléptica, Virginia Glenn, un necrófilo y una cataléptica, menuda pareja. El final de su vida arrastrado por las calles de la mano, con viudos y vagabundos, hospitalizado en una institución de caridad y atormentado por el delirium tremens, me hizo admirarlo y creerlo en medio de su desgracia y su infortunio. No leí los 2 cuentos que me indicó Mariana, sino la obra en prosa completa. Tanto los textos creativos como los ensayos y los comentarios teóricos. Al término de unas pocas semanas me convertí en un entusiasta conocedor de este autor, en un seguidor fiel de sus personajes y sus historias, en un lector apasionado y ardiente. Vi en sus protagonistas atroces sufrimientos psicológicos, con los que me identifiqué de inmediato. Palpé la duda y la culpa de sus criminales antes y después de sus asesinatos. Percibí el remordimiento que tortura a sus personajes hasta acorralarlos y ponerlos al borde del suicidio. Me asusté al ver los impredecibles tormentos que se esconden en la zona oscura de nuestro cerebro, y en últimas llegué a sentirme uno más de sus entes de ficción, un adolescente tembloroso visitado por lo innombrable. Mientras tanto, los ataques continuaban, sacándome de mi propia identidad.
hacia ese mundo de miseria, oscuridad, mendigos y enfermos que yo vislumbraba durante las alucinaciones. Esa fragancia dulzona que yo había olido apenas unos segundos antes, dijo con voz ultratumba. El loco Tafur, qué agradable sorpresa. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Estás bien? Ahí, hermano, como puedes ver. ¿Qué estás fumando? Bazuco, dijo aspirando y reteniendo el humo en los pulmones. Eso es una mierda, Rogelio. Expulsó el humo y trató de sonreír. Vi sus dientes amarillos y deformes, carcomidos por el vicio. Yo también soy una mierda, afirmó sin agresividad. Tranquilo. No, viejo, tú no valgo un peso. ¿Qué va, hombre? Yo sé lo que te digo, aseguró él con la voz firme. Puedes recuperarte. Ya no, hermano. Haz un esfuerzo y verás. Estoy enganchado a fondo, no hay caso. Si se han recuperado otros, tú también puedes. Yo estoy peor que los demás. No lo creo. Rogelio apagó el cigarrillo, guardó la colilla en un bolsillo de su chaqueta de cuero, se acomodó en su rincón, pasó la mano con los dedos abiertos por su melena desordenada y dijo en voz baja, como si se tratara de un secreto: lo peor es que no tengo ganas de salir de esto. Yo soy una mierda, es cierto, pero los demás también son una mierda, y la vida en general es una mierda. ¿Qué me está esperando allá afuera? Nada, hermano, basura, desprecio, hipocresía. Al menos el bazuco es cariñoso conmigo, buen compañero, amable. Me había alejado un par de pasos buscando aire fresco y estaba escuchándolo recostado en los orinales. No dije nada y él siguió. Nadie es sincero contigo, loco. Nadie es franco, nadie te dice la verdad. Cada uno te está mostrando un disfraz de traición a la primera oportunidad, te vende por unas pocas monedas. Afuera nos espera un baile de máscaras. Lo pintas todo como si fuera un infierno. Es un infierno. Yo sé lo que te digo. No es tan tremendo, hombre. El bazuco es otra cosa. Está lleno de amor, de comprensión. Me acelera y me da vértigo.
pero con ternura abrazándome. Es lo único que tengo. Levanté los hombros y la de la cabeza como diciendo, bueno, tú sabrás, no puedo contradecirte. Rogelio me preguntó, ¿tienes familia? Sí. ¿Y amigos? Sí. ¿Novia? Todavía no. Suma todos esos afectos, eso para mí es el bazuco. Guardé silencio unos segundos, luego dije, ¿no tienes familia? No, contestó él con seguridad. ¿Y con quién vives entonces? Con una prima paralítica de mi madre que se arrastra en una silla de ruedas maldiciendo desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué pasó con tus padres? Mi madre murió en un accidente. Mi padre se volvió a casar y se fue para Estados Unidos. Lo siento. Miré el reloj, levanté la mano derecha en señal de despedida y dije, tengo que irme, estoy en clase de matemáticas. Una pregunta, loco. Dime, ¿qué hacías ahí en el piso con la cabeza entre las manos? Tenía jaqueca, punzadas por todo el cráneo. ¿Y te pasó tan rápido? A veces me dura solo unos minutos. Qué raro. Me voy para la clase. Chao, hermano. No le digas a nadie que estoy aquí. Tranquilo. A partir de ese día, Rogelio comenzó a tomarme confianza. Nos saludábamos, cruzábamos un par de palabras en la tienda del colegio, nos tropezábamos en el recreo en la cancha de fútbol y nos quedábamos conversando unos minutos. Por casualidad volvimos a encontrarnos en los baños en 4 o 5 oportunidades más. Recuerdo que él se impresionaba mucho de verme arrodillado en un rincón, apretándome las sienes con las manos. Nuestra complicidad se dio porque guardábamos un secreto común. Yo sabía que él se escondía para fumar bazuco en el colegio, y él era el único testigo que yo había tenido de mis ataques. Evidentemente no me atrevía a decirle que no eran jaquecas, sino visiones, alucinaciones, viajes a otros mundos. Rogelio se acercaba al lavamanos, mojaba su pañuelo y me lo ponía en la frente pensando que ese gesto me aliviaba en parte el dolor de cabeza. La verdad era que no me molestaba su presencia, porque él pertenecía al otro costado de la realidad, al de abajo, al de los infiernos, y su figura, el cabello largo y sucio, los ojos hundidos e inyectados en sangre, los dientes amarillentos y destrozados por las caries, el olor a bazuco que despedía su cuerpo y la ropa vieja, manchada y arrugada, combinaba a la perfección con el sórdido universo que yo vislumbraba durante los desdoblamientos. Nadie entendía cómo había surgido entre nosotros esa aparente empatía que molestaba tanto a mis amigos como a profesores y directivos del colegio. Pero sí, Rogelio y yo habíamos creado un vínculo allá en la profundidad del inodoro. Bautizábamos a esos encuentros en los baños como nuestras reuniones en Vietnam. Habíamos visto en las películas a los soldados norteamericanos drogados y locos soportando en esa guerra absurda y sin sentido. A veces, antes de subirnos a los buses, él levantaba la mano y me gritaba, «Nos vemos en Vietnam». Mis amigos no entendían nada y les repugnaba esa cercanía amistosa que había surgido entre Rogelio y yo. «¿De dónde te conoces tú con ese tipo?», me decían indignados. «Por ahí», contestaba yo evasivo. «¿Pero dónde?», insistían. «No me acuerdo. ¿No estarás volviéndote drogadicto?» «Sí, drogadicto, alcohólico, ladrón, y estoy pensando volverme transexual. Voy a ahorrar una plata para mandarme a operar y cambiarme de sexo», remataba yo con una sonrisa. Tan chistoso. Así terminaban esos interrogatorios, en nada. Yo esquivaba las preguntas y no permitía que los demás entraran a husmear en esa otra parte de mi vida que con tanto esfuerzo había mantenido oculta. Se acercaba el fin de año y mi trabajo para la clase de literatura estaba ya casi listo. Había terminado de leer Wakefield de Hawthorne y la historia me había atrapado desde los primeros renglones, como en el caso de los cuentos de Poe. Se trataba de un hombre que sale de su casa y de repente, sin explicación alguna, decide no volver, pero no se fuga a la conquista de lejanos territorios ni nada similar. Arrienda una pequeña habitación en la calle de al lado y desde allí anónimamente vigila lo que ocurre en su casa y construye una especie de existencia paralela. Pasan los días y las semanas y él continúa espiando el efecto que produce su ausencia en su esposa y sus conocidos. Experimenta ese juego como un quebrantamiento de la rutina, como una forma de escapar a la repetición y la costumbre, pero se da cuenta de que es mucho más que eso.
y que la nueva existencia está devorando a pasos agigantados. Al cabo de 20 años, también sin explicación, regresa a casa y abraza a su mujer que lo creía muerto y que lo observa perpleja. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me escribiste ni siquiera una nota? Le pregunta ella con la voz quebrada por la angustia. No sé nada, mujer, no puedo explicar nada. He vivido 20 años en la calle. Fragmento cristalino, de voz suave y cordial, un doctor que sabe ser amable y deferente con los demás. Y en mi caso era igual. El segundo ser no tenía nada en común con el primero, no se le parecía en absoluto, era más bien la intromisión de otro individuo que sin avisar ingresaba en mi cuerpo y me sometía a pensar y a sentir según sus desagradables y macabras órdenes. Me sorprendió una diferencia radical que expone Stevenson. Jekyll vive en una casa cómoda y confortable, es diurno y se desplaza por calles reconocidas y sectores prósperos a la luz de todo el mundo. Hyde, en cambio, prefiere la noche, las sombras, las calles mal iluminadas y poco concurridas, y opta por su siniestro piso en el barrio del Soho. Ese cambio de escenografía, de atmósfera, conecta a Stevenson con la parte marginal, sucia y miserable de la ciudad. El que viene de escribir novelas de viajes descubre la nueva ruta de un aventurero que acaba de nacer, el periplo, por la periferia de la urbe moderna, la excursión a la zona prohibida, la travesía hacia los círculos infernales de la ciudad industrial. Esta diferencia de espacio nos habla de una frontera que se halla a su vez adentro en la psique, la luz, las tinieblas, el bien y el mal, los ángeles del Señor y las huestes de Satán, el hombre y la bestia. Eso fue lo que palabras más, palabras menos expuse frente a mis compañeros.
el día en que tuve que sustentar mi trabajo final de literatura. Hablé apasionadamente, con vehemencia, convencido de la importancia de mi discurso. Mariana me observaba con los ojos abiertos, emocionada. Apenas terminé, hubo unos segundos de silencio. Noté que el auditorio estaba estupefacto, atrapado por completo en el poder de mis palabras. Finalmente se pusieron de pie y estallaron en un aplauso ensordecedor. Recuerdo haber pensado, mientras estaba allí frente a los demás estudiantes del salón, increíble que esta alegría que siento ahora provenga del más intenso dolor.